Buenas madrugadas, amigos. Em, Buenas madrugadas. Estamos en la madrugada del día sábado 14 de octubre de 2023. Madrugada en España, Madrid, donde me encuentro, ¿no? La 1:40 de la madrugada. Y bueno, voy a empezar con una serie sobre Felipe II. Felipe II, el hombre que tuvo en su poder el imperio más grande que jamás existió. El imperio español, con Felipe II, adquirió su mayor extensión. No solamente poseía los dominios americanos, sino que poseía también dominios en el Pacífico y por toda Europa, en los Países Bajos, en Italia. Fue aquel hombre que dijo que gobernaba un imperio donde nunca se ponía el sol, porque España tenía dominios en todas partes. Hay muchas biografías de Felipe II. Hace poco salió la biografía definitiva de Felipe II de Geoffrey Parker, que 30 años antes había escrito una biografía de Felipe II y 30 años después la reescribió totalmente con muchísimo más material. Entonces, en este primer video vamos a hablar de todo el material que usó Geoffrey Parker. Por supuesto, le tomó años. Logró obtener una beca para poder escribir durante años esa biografía, porque además, para escribir una biografía de Felipe II hay que revisar documentos de todo tipo que se encuentran en todas partes del mundo. Hay que viajar, se gasta dinero. Pero bueno, no tanto como gasta mucha gente o como gastan muchos millonarios en tonterías, ¿no? Deberían más bien, ¿cómo es que se llama esto? La figura del que da dinero para que alguien desarrolle una obra de arte, bueno, o un libro, bueno, mecenas. Deberían dedicarse al mecenazgo. Hay mucha gente que investiga cosas, tanto en ciencia como en historia, como en filosofía, y que no las puede seguir investigando porque no pertenece a ninguna, o sea, no pertenece al estamento académico de ninguna universidad, o si acaso pertenece, la universidad no quiere dar los fondos para esa investigación o no los tiene, o está fuera del mundo académico, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona tiene que abandonar un proyecto que puede ser histórico, científico, etcétera, para, qué sé yo, para trabajar en cualquier cosa y mantenerse, ¿no? Y así se pierden muchas mentes muy valiosas. Vamos con ello. Bueno. Bestia, no puede ser.
Dije no puede ser porque creo que se me han borrado unos apuntes que tomé. Vamos a ver si es verdad o no. Espero que no se hayan borrado porque si no, no puedo. Pues se han borrado. Jo. Un minuto, por favor, a ver si lo arreglo. Es que los apuntes esta vez los escribí en una pantalla. Es decir, no en un cuaderno, sino en una pantalla, en un cuaderno digital. No, ya los logré volver a conseguir. Cosas de lo digital que se puede perder. Bueno, empezamos con una cita de un documento que puede ser un diario, aunque en esa época no se llamaban diarios, de Felipe II. Y bueno, habrá palabras que estén en castellano de aquella época, del siglo XVI. Dice Felipe II, yo comencé a gobernar con V, con V corta, así se decía en el siglo XVI, y en algunos de los tantísimos idiomas que se hablan en España, que son muchos más, no solamente el catalán, el gallego y el vasco, sino hay más, el valenciano, el balear, el leonés. Bueno, por ejemplo, en gallego gobernar se sigue escribiendo con B corta, es decir, con V. Igual que abogado, con V, y bueno, en gallego. Bueno, yo comencé a gobernar el año de 1543, dice Felipe II. En esa fecha, él tenía 16 años y su padre, el emperador Carlos V, emperador de Alemania, o del imperio alemán, o del imperio germánico, y rey de España, Carlos V, emperador de Alemania, Carlos I, emperador de España, y Carlos V, Carlos I, rey de España, y Carlos V, emperador de Alemania, eran la misma persona. Y él fue el padre de Felipe II. Y Carlos V fue hijo de Juana, apodada Juana la Loca, y de Felipe, apodado Felipe el Hermoso. Y a su vez, Juana la Loca era hija, Juana I de Castilla, era hija de la reina Isabel la Católica y del rey Isabel y del rey Fernando el Católico. Por lo tanto, si Juana I de Castilla era la hija de los reyes católicos y Carlos I de España, V de Alemania, era el nieto de los reyes católicos, Felipe II es el bisnieto de los reyes católicos, uno de sus bisnietos. Oh, no. Bueno, perdón. Estas cosas digitales. Repito, bueno.
Eh, Felipe II nos dice en un documento, de tantos documentos que hay, que ya hablaremos de eso, este es un video introductorio donde hablaremos de dónde se saca la información, etcétera, ¿no? Él dice en uno de sus documentos: yo comencé a gobernar el año de 1543. Cierro comillas. En esa época, Felipe II tenía 16 años y su padre, Carlos V, de Alemania, primero de España, le nombró regente de Castilla y Aragón. Regente de Castilla y Aragón, que eran las propiedades de Carlos I, de España, Carlos V de Alemania. Los reinos de Castilla y Aragón, que los unificaron, por decirlo así, Isabel la Católica y Fernando el Católico. Isabel, reina de Castilla; Fernando, rey de Aragón. Carlos V, o Carlos I, además de ser rey de España, era emperador de tierras austriacas y alemanas, de ese vasto imperio. Entonces, muchas veces no estaba en España. Y entonces, como tuvo que hacer un viaje largo, que hizo muchos viajes largos, creo yo que Carlos I de España, V de Alemania, vivió más tiempo fuera de España que dentro de España. Al hacer uno de sus viajes y ya tener su hijo Felipe, que pasaría luego a ser Felipe II, 16 años, él abandona España para ocuparse de su imperio, porque tenía un reino que era el reino de España y un imperio en Europa. Y nombra a su hijo Felipe regente de Castilla y Aragón. ¿Qué era un regente? Era alguien que gobernaba si el rey en ese momento estaba enfermo, o estaba ausente, o estaba incapacitado, ¿no? No era un rey, pero Felipe, próximamente Felipe II, ya se creía un rey cuando en 1543 fue nombrado regente de Castilla y Aragón, de los reinos de Castilla y Aragón. Debo decir también que ya Castilla en ese año, o sea, Aragón tenía el mismo tamaño que tenía cuando nacieron los Reyes Católicos, el mismo tamaño que tenía en 1469, pero Castilla no. Castilla desde 1469 hasta que Felipe pasa a ser regente de Castilla y Aragón, Castilla había crecido mucho, Castilla había conquistado, bueno, ya en 1469 Castilla era dueña de varios reinos cristianos de la península ibérica, por ejemplo, del reino de León, del reino de Galicia, del reino de Asturias, o del Principado de Asturias. Pero los reyes católicos completaron la tarea conquistando el reino de Granada, que era el último reino musulmán de España, y agregando o sumando a Navarra, en este caso al reino de Aragón. Por lo tanto, Felipe II, cuando fue nombrado regente de Castilla y Aragón, fue nombrado regente de toda la península ibérica menos Portugal. Pero cuando se convirtió en rey, solucionó ese pequeño problema, ¿no?, de que Portugal no le perteneciese. Nunca nadie en la historia del mundo tuvo tanto poder como Felipe II. Creo que ni siquiera lo podemos comparar a un emperador romano.
Alguien me puede decir, Estados Unidos ahora es más poderoso. No, no lo es. Lo que ha cambiado es la tecnología, pero sin duda el hombre más poderoso, que tuvo mayor poder político en la historia del mundo, ha sido Felipe II. Y en cuanto al Imperio Romano, recuerden que Roma tuvo 3 etapas: reinos separados, república e imperio. El imperio duró escasos 5 años, ¿no? 5 siglos, perdón, pero los últimos siglos ya prácticamente agonizando, ¿no? Por lo tanto, ningún emperador romano tuvo tanto poder porque no tuvo tantos territorios. Bueno, Carlos V de Alemania, primero de España, nombra a su hijo regente de Castilla y Aragón. Y entre 1554 y 1556 se convirtió sucesivamente en rey de Nápoles y de Inglaterra. Ya veremos más adelante por qué. Seguramente se casó con una inglesa, ¿no? Veremos más adelante por qué. Bueno, el rey de Nápoles, porque Nápoles le pertenecía a España cuando él nació ya. Entonces fue nombrado rey de Nápoles, pero también se hizo rey de Inglaterra, soberano de los Países Bajos y monarca de Castilla, León, que le pertenecía a Castilla, Aragón, como ya dije, Navarra, Granada, que había sido el último reino, que no se llaman reinos, pero el último reino musulmán de la península. Califato no era, bueno, etcétera. Repito, regente de Aragón y Castilla, y posteriormente, como ya dije, entre 1554 y 1556 se convierte en rey de Nápoles, porque hereda el cargo, en soberano de los Países Bajos y en monarca de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, etc. Además de rey de Sicilia, que también le pertenecía a España, y de los territorios conquistados en América por su predecesor o predecesores. En 1565, los súbditos de Felipe emprendieron la conquista de las islas Filipinas, que se llaman Filipinas en honor a Felipe, Filipinas de Felipe. Estos súbditos de Felipe que emprendieron la conquista de las Filipinas las llamaron Islas Filipinas en honor a su rey, Felipe II. Es que, perdón, la gata como es de noche, durmió todo el día, ahora está desbaratándolo todo. Bueno. Y entre 1580 y 1583, Felipe II agregó Portugal y todas sus posesiones de ultramar, es decir, la parte portuguesa de América, la parte portuguesa de África, a su vasta monarquía. Es decir, que se quedó con toda la América española, la portuguesa, con media Europa o más, y también con vastos territorios en África y en el Pacífico. Se considera que el Imperio Español fue el primer imperio global, porque fue un imperio que estuvo a ambos lados del Atlántico, que también tuvo posesiones en diversas islas del Pacífico. Tuvo posesiones en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y es el primer imperio global de la historia. Felipe II murió en 1598 a la edad de 71 años.
La extensión de su monarquía, en combinación con la larga duración de su reinado, en esa época la gente no vivía tanto, 71 años era mucho en esa época, ¿no? Constituye el primero de los 4 obstáculos principales que surgen a la hora de escribir la biografía de Felipe II. ¿Qué obstáculos? El exceso de datos. 71 años da para muchos datos, y con tantos territorios, más datos aún. W.H. Prescott, que deben haberlo leído, tiene libros, perdón, la gata, se volvió loca. Tiene libros, Prescott tiene muchos libros sobre España, pero también sobre Europa. Es inglés también. Prescott dijo una vez, abro comillas, la historia de Felipe II es en cierto modo la historia del mundo. Cierro comillas, y considero muy acertada la frase de Prescott. Otro historiador que creo que no admiraba tanto a Felipe II como Prescott, hizo una afirmación un poco más modesta, abro comillas. La historia de Felipe II es la historia de Europa durante la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, cierro comillas, ¿y dónde me dejas América? Bueno, seguimos. En una ocasión, en el próximo video comenzamos cronológicamente la historia de Felipe II. Ahora estamos comentando cosas importantes para poder hacer eso, para poder empezar cronológicamente a hablar de Felipe II. En una ocasión, Felipe II aseguró haber firmado más de 400 cartas en una sola mañana. Por supuesto que muchas se las escribían, supongo, ¿no? Y un embajador bien informado indicó que algunos días pasaban por el escritorio real hasta 2000 documentos. Es decir, un hombre que tenía que trabajar mucho, tanto en la guerra como en la burocracia. 2000 documentos que tenía que supervisar en un día. Nadie que procure filipizar, y este es un término que se usa, filipizar es hablar de la vida de Felipe II y de la obra de Felipe II y del gobierno de Felipe II. Este término lo usó Prescott nuevamente por primera vez y se ha convertido en un término aceptado. Entonces, nadie que procure filipizar tendrá jamás tiempo de leer todos los documentos relevantes que existen sobre el largo medio siglo durante el cual Felipe II ejerció el poder ejecutivo. Este es el primer obstáculo, el tamaño de la información. Por supuesto, él no lo escribía todo, pero esa no es la única información, lo que él escribía. Bueno, el segundo gran obstáculo al que se enfrentan y se han enfrentado todos los biógrafos de Felipe II parece contradecir al primero. El primero es que hay demasiada información. El segundo obstáculo, según muchos historiadores, lo podemos poner así. Si un equipo de historiadores, diligentes y minuciosos, juntaran todas sus energías y lograran consultar todos los documentos relevantes que se han conservado, muchas cuestiones continuarían siendo oscuras, porque por más que el rey pusiera por escrito sus pensamientos y decisiones, escribía todo, lo que hacía, lo que comía, todo. Además de lo que escribía sobre su gobierno, escribía toda su vida personal, tomaba anotaciones de todo tipo. Bueno,
era una de sus obsesiones, que tuvo varias, ¿no? Entonces, si un grupo de historiadores se dispusieran a analizar todo eso, todo lo que haya escrito, más de lo que prácticamente, o sea, Felipe II escribió más de lo que prácticamente ningún hombre de Estado ha escrito nunca, y además por el tamaño de su imperio y su largo gobierno, pues hay muchos documentos de todo tipo, no solo escritos por él, por supuesto, sino documentos generados durante su reinado, que pueden ser documentos públicos, oficiales del Reino de España, o pueden ser documentos de otros países, correspondencia diplomática, hay de todo. Entonces, Felipe II escribió sobre su vida privada y pública más de lo que nunca lo ha hecho un hombre de Estado. Instaba, generalmente a sus ministros a seguir sus instrucciones con secreto y disimulación. Estas eran dos de las palabras más habituales en el vocabulario de Felipe II. Muchas veces comunicaba sus decisiones oralmente, sin embargo, a propósito, de palabra y no por escrito. Y claro, porque por escrito colocaba la cosa contraria. Esta era una manera de decir si tenía un problema. No, yo no di esa orden. Miren, aquí está escrito, aquí está escrita la orden que di ese día. Escribió una cosa a veces y ordenaba la opuesta. Entonces, y si al dar esa orden quedaba algo por escrito, él procuraba destruir todas las pruebas escritas para ocultar el rastro de lo que había hecho. Felipe II, y nuestro actual rey se llama Felipe VI, ¿no? También es un Felipe. Felipe II, pero no se puede filipizar sobre nuestro actual monarca, porque eso es una palabra que se usa solo para Felipe II. Sin embargo, no hubo un Felipe I, porque Felipe el Hermoso, Felipe d'Anjou, bueno, el primer Felipe d'Anjou, no fue el monarca de España, sino lo fue su esposa, Juana I de Castilla, ¿no? Bueno, sin embargo, se le llamó Felipe II. Felipe II tomó algunas decisiones que parecían tan llenas de confusiones y contradicciones que ni siquiera se vieron capaces de explicar sus colaboradores más estrechos. Por ejemplo, durante los preparativos de la fiesta patronal en San Lorenzo del Escorial, visítenlo si están por España porque es muy interesante, en 1571, el entusiasmo invencible de Felipe por un plan descabellado que se le ocurrió para invadir Inglaterra y matar o aprender a la reina Isabel Tudor, desconcertó a sus ministros de más confianza. Un ejemplo. Entonces, ¿pueden los historiadores modernos, quiero decir actuales, penetrar en estos y otros tramos oscuros que ni siquiera alcanzaban a entender los más estrechos colaboradores del rey? Un recurso obvio es el testimonio, un recurso importante, de los observadores no implicados directamente en el proceso de toma de decisiones. Pero aquí nos encontramos con un tercer obstáculo, memorablemente descrito por el filósofo francés Voltaire, el hombre más admirado por mi amigo Antonio Mendoza Wolski, a mediados del siglo XVIII, al tratar el caso de Felipe II. Voltaire dijo, abro comillas, no se puede repetir demasiado
que es necesario desconfiar del pincel de los contemporáneos, guiado casi siempre por la adulación o por el odio. Es decir, a veces escriben la verdad, suelen escribir la verdad muchas más veces de lo que uno cree. Por eso dice Voltaire que no se puede repetir demasiado, que es necesario desconfiar de la gente que escribió cosas sobre Felipe II y que fueron contemporáneos de Felipe II y lo conocieron. O, como observó Robert Watson, contemporáneo de Voltaire y primer biógrafo escocés de Felipe II, Watson dijo, abro paréntesis, jamás hubo personaje pintado por diferentes historiadores con colores más opuestos que Felipe II. Cierro comillas. Dije abro paréntesis, abro comillas, quise decir. Hay, sin embargo, una excepción. Los despachos de los embajadores de una docena de estados extranjeros que residían en la corte de España. Cada uno de estos embajadores dedicó su tiempo, su dinero y su energía a quitar el velo de secreto y disimulación tejido expresamente por Felipe II para ocultar a otros sus decisiones y sus planes. Muy importante, todo lo que estos embajadores dejaron por escrito. Los despachos diplomáticos, basados en fuentes tan bien informadas, proporcionan un valiosísimo punto de vista desde el que contemplar el funcionamiento del proceso de toma de decisiones. Es decir, están muy bien ubicados para ver cómo el rey, en cuyo territorio son embajadores de otros países, hace o dice. Pero hay más obstáculos para hacer una biografía de cualquiera, y en este caso la de Felipe II, que es una de las más complicadas, quizá la más complicada que haya. El último obstáculo para una sólida comprensión histórica de Felipe II es menos fácil de superar y está en su condición exaltada. Felipe II estaba siempre exaltado. Un fraile muy bromista una vez le dijo a Felipe II, que pocos reyes van al cielo, señor, en tono de exclamación. Afirmación que admiró a los que le oyeron porque pensaron que el fraile le estaba diciendo a Felipe II que él no iba a ir al cielo. Y el rey le pregunta al fraile, ¿por qué, padre? Y el fraile dice, porque hay pocos reyes, entonces, en el mundo, ¿no? Entonces son pocas los reyes las personas que van al cielo y que fueron reyes son pocas, simplemente porque hay pocos reyes. Es decir, que todos van al cielo, pero comparado con el gentío que va al cielo son pocos, ¿no? Los reyes que ha habido en el mundo se pueden contar. Ahora, ¿cómo puede un plebeyo, como yo, como ustedes, llegar a comprender lo que significa ser rey o mandatario? Pero vamos, estamos hablando de un rey. Lo que significa ser rey. En especial uno como Felipe II, que pasó en guerra todo su reinado, a excepción de 6 meses, y a menudo luchando en varios frentes. En un estudio brillante llamado Mando Supremo, Elliot Cohen
subrayaba, abro paréntesis, las dificultades que tienen los escritores para ponerse en el lugar de un dirigente político en tiempo de guerra. Cierro comillas, dije paréntesis otra vez. Abro comillas, cierro comillas. Y yo agregaría a lo que dice Cohen que la gente nunca es capaz de ponerse en el lugar de un gobernante. Tampoco hoy en día. Yo sí fui capaz de ponerme en el lugar, yo que no conocía la cosa pública, como se le suele llamar, y que comencé a conocerla al trabajar para el gobierno de Carlos Andrés Pérez, parte 2 en Venezuela. Pude observar como asesora y a veces como ejecutiva, como miembro del ejecutivo de ese gobierno, cómo la gente en general no se ponía en el lugar de Carlos Andrés Pérez porque no quería y porque no le daba la gana y porque no sabían, porque eran incapaces de hacer ese esfuerzo, ¿no? No se pusieron nunca en el lugar de Carlos Andrés Pérez, no se pusieron en su lugar, el pueblo venezolano no se puso en su lugar, no se dio cuenta de que había una conspiración contra Carlos Andrés Pérez, ayudó en la conspiración y ahora Venezuela es lo que es. Y en el panorama más actual, pues nadie se pone en los pantalones de Putin, yo sí. Nadie se pone en los pantalones de Pedro Sánchez. Hay que ser más humilde porque los gobernantes cargan sobre sí un peso enorme. Viven mientras gobiernan en un estado de nervios, de angustia, duermen 2, 4 horas. Sí. Por ejemplo, el actual presidente de España, presidente en funciones en este caso, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez duerme 4 horas de las 24 que tiene el día. Si no, no le da tiempo de hacer todo lo que tiene que hacer. Los presidentes ni siquiera pueden dormir suficiente. Tienen la agenda ocupadísima. Bueno, cierro el paréntesis, esta vez sí paréntesis de la época actual. Entonces, como dice Cohen, es terrible las dificultades que tienen los escritores para ponerse en el lugar de un dirigente político en tiempo de guerra. Está hablando de los biógrafos. Si los biógrafos se les hace difícil ponerse en el lugar de un dirigente político, olviden ustedes que el pueblo lo vaya a hacer. Porque el pueblo siempre es mal pensado. Y las masas son siempre mal pensadas. Las masas son siempre viles. Con razón dijo Robespierre, si el pueblo tuviera una sola cabeza, se la mandaría a cortar. Después de haber luchado por el pueblo, dijo eso, al ver que el pueblo francés era una mierda, y después de decir eso, poco tiempo después también le cortaron la cabeza a él. Los pueblos te llevan a la cima, como con Robespierre, y luego te cortan la cabeza. Eso hicieron con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones de 1989, de diciembre de 1988, con el mayor porcentaje de votos de toda la Cuarta República. Eso fue en diciembre. Tomó posesión en enero, a finales de enero. Y apenas en febrero del 89. Y pocos días después sucedieron los saqueos en Guatire, Guarenas, toda Caracas.
pocos días después ya no lo querían. Lo acababan de elegir, lo eligieron ellos. 4 días después ya no lo querían porque subió la gasolina. Ni siquiera se organizaron para para pedirle una cita y decir que esa medida perjudicaba a los dueños de los carritos por puestos, porque ese fue de ahí partió el problema. No. Bueno, tampoco fueron los dueños de los carritos por puestos los saqueadores, ¿no? Pero nadie, ningún representante de la plebe fue a hablar con Pérez, simplemente saquearon el país y ya. Y no entendieron lo que Pérez estaba haciendo ni quisieron tratar de entenderlo. Cierro paréntesis. Bueno, repito las palabras del historiador Cohen. Las dificultades que tienen los escritores para ponerse en el lugar de un dirigente político en tiempo de guerra, ya sea rey o plebeyo. Pues esos mandatarios soportan, y esto es válido para Felipe II y válido para hoy en día, soportan múltiples responsabilidades y sufren tensiones que han experimentado muy pocos autores, muy pocos biógrafos y muy pocas personas, por supuesto. Cohen argumentaba que esta distinción constituye el mayor obstáculo para un sólido juicio histórico sobre la calidad de un estadista en tiempo de guerra. Ella, mírenla aquí tan bonita, ahora se va a asustar. Para que aparezcas aquí, mira. ¡Ay! Ella está haciéndome de todo para que no grabe el video. Susan, o sea, me estás rompiendo todo el... Mírate. Mira. Ya me pegó una... Uy, me arañó. Sin querer, la pobre. Chica, pero qué arañazo tan grande. Bueno, siga jugando. Bueno, perdonen a Susan. Bueno, en su celebrada biografía Felipe de España, Henry Kamen, otra biografía de Felipe, no mostró semejantes reservas. En vez de ello, sostuvo que, a diferencia de todos los demás estadistas, Felipe había logrado evitar de algún modo estas múltiples responsabilidades. Esto se atrevió a decirlo Henry Kamen, un historiador, que Felipe había evitado a lo largo de su súper extenso reinado todas las responsabilidades que le atañen a un rey. En ningún momento, decía él, tuvo Felipe un control efectivo de los acontecimientos ni de sus dominios. Y esto lo está diciendo siglos después sin haber conocido lo que pasó, ¿no? Ni siquiera tuvo conocimiento de su propio destino, dice este historiador. De ahí que no se le puede responsabilizar más que de una pequeña parte de lo que a la postre ocurrió durante su reinado. Y sigue este historiador, de apellido Kamen, Henry Kamen, diciendo que Felipe II, abro comillas, era prisionero en un destino en el que poco podía hacer, cierro comillas. Lo que le quedaba era jugar las cartas que tenía en la mano, dice este historiador. Afortunadamente, Geoffrey Jacques, el historiador en el que nos vamos a basar para esta biografía, mayormente en él, porque es la biografía más reconocida de Felipe II. Afortunadamente, este historiador no comparte la tesis de Henry Kamen, que dice que Felipe II no tuvo control de nada. Ciertamente algunos acontecimientos e incluso dominios escaparon ocasionalmente al control efectivo de Felipe II. Del mismo modo que escapan periódicamente al control efectivo de todo estadista en tiempo de guerra.
y yo agregaría que también de paz. ¿Ahora qué quieres hacer? Ah, quieres arrancar la pintura de la pared, pero bueno, Susan, estás desatada. Bueno, sin embargo, Felipe II pasó la mayor parte de su vida tomando decisiones que le permitieran mantener o recuperar la iniciativa, su propia iniciativa. Algunos días aún trabajaba en su escritorio y cito, esto es un escrito de Felipe II, son las 10 y estoy hecho en pedazos. Así se hablaba en esa época, no se decía pedazos, sino en pedazos. Esto es castellano del siglo XVI. Y estoy hecho en pedazos y muerto de hambre. Cuando son dadas las 10 y no he cenado, y quédame la mesa llena de papeles para mañana. Pues ya no puedo más agora. O cuando, tan ocupado y tan alcanzado de sueño, porque he menester lo más de las noches para ver papeles que otros negocios no pues me dejan de día. Ahí el dejan del castellano de esa época era con X en lugar de J y se pronunciaba dejan. Bueno, yo dije dejan. Dejan de día y así comienzo a ver estos vuestros agora. Agora era ahora. Agora se decía en el siglo XVI. Que es pasada medianoche, que antes no he podido ver ni los de ayer ni los de hoy. Cierro paréntesis. Cierro comillas. Esta es una cita de Felipe II diciendo que, bueno, que son las 10 de la noche, que tiene hambre, que tiene la mesa llena de documentos que tiene que ver y que ni siquiera ha comido ni dormido. Las decisiones tomadas por Felipe II durante estos largos días de trabajo podían tener consecuencias trascendentales. Vamos a mencionar algunas. En esta introducción, luego se mencionarán todas. Esta va a ser una cadena muy larga de videos sobre Felipe II y la haré cuando tenga tiempo. Por ejemplo, en 1566, su negativa a prorrogar los mandatos concedidos por su padre 40 años antes a la población morisca de Granada y en su lugar imponer la conformidad religiosa en ella, provocó una guerra civil que llevó a la muerte a no menos de 90.000 españoles, entre cristianos, viejos y moriscos, y al reasentamiento forzoso de otros 80.000 moriscos. De modo pero bueno, que está pegando carreras la gata, perdónenme ya. Bueno, vamos a volver a repasar este hecho histórico. De todos modos, en los videos posteriores lo veremos. Estamos en 1566 y él se niega a prorrogar unos mandatos que había concedido su padre ya fallecido. Unos mandatos que favorecían a la población morisca. Un minuto porque se encendió el otro móvil y esto es que estoy esperando un WhatsApp. A ver si es eso. No, no es importante. Bueno. De paso busqué algo aquí en el móvil. Bueno, lo tengo por ahí. No lo recuerdo exactamente, porque hay muchas palabras de moriscos, magrebíes. Los moriscos, y de ahí viene la palabra moro, que todavía se utiliza, fueron los musulmanes del Andalus
bautizados tras la pragmática conversión forzosa de los reyes católicos. Tanto los convertidos con anterioridad al catolicismo de forma voluntaria como los convertidos obligatoriamente fueron llamados moriscos. Bueno, el caso es que Carlos I de España, V de Alemania, había concedido prorrogar unos mandatos concedidos por su padre a los moriscos, que tenían que ver con el lugar en el que podían vivir, etc., ¿no? Pues Felipe II decide, ¿no? En 1566 no prorrogar el mandato de su padre, y entonces impone la conformidad religiosa en Granada, cuando se sabía que algunos moriscos todavía no eran lo suficientemente católicos, por decirlo así, ¿no? Y entonces provoca una guerra civil que llevó a la muerte, repito, a 90.000 españoles entre cristianos viejos y moriscos, y el reasentamiento forzoso de otros 80.000 moriscos, porque lo que él quería era asentarlos en otro lado. Esto fue un error que creo que él reconoció después. Otro error, por llamarlo de alguna forma, otra decisión peligrosa de Felipe II. La determinación del rey, de Felipe II, en 1570, en 1571, por ahí, de matar o prender a Isabel Tudor. Repito, sobre los años 1570-1571, Felipe II estaba obsesionado con matar o prender en castellano antiguo, meter presa, apresar, a Isabel Tudor, que era nada menos que la reina de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra. Esto convirtió a la soberana, por supuesto, a Isabel I de Inglaterra, en un enemigo implacable que durante el resto de su reinado ocasionó deliberadamente enormes daños y perjuicios tanto a los súbditos de Felipe II como a la reputación de éste. Otra cosa de estas raras de Felipe II. La decisión de Felipe II de reanudar la guerra en los Países Bajos. Había habido un acuerdo anteriormente y él decide olvidar el acuerdo y reanudar la guerra. La reanuda en 1577. En ese momento inicia hostilidades que durarán 30 años, la famosa guerra de los 30 años, y causarán la muerte de decenas de miles de hombres, mujeres y niños, aparte de costar cientos de millones de ducados. Y en eso se iba el dinero que venía de América. España cada vez se moría más de hambre porque los reyes españoles utilizaban el dinero que venía de América para mantener sus posiciones europeas, para hacer guerras con todo el mundo, y se olvidaban de alimentar al pueblo español. En ese sentido, España tuvo unos reyes terribles que no se preocuparon por sobre todo en la época moderna, bueno, siempre no se preocuparon por ellos. Bueno, en estos 3 casos que he mencionado y en muchos más, seguramente tuvo Felipe II un control efectivo de los acontecimientos, porque de hecho él dio las órdenes, él cambió esas 3 cosas y él provocó esos desastres. Así como de su propio destino.
O sea, la imagen que él tenía ante Inglaterra, de desprestigio total, al andar diciendo que había que matar a la reina de Inglaterra, se la buscó él mismo. La guerra de los 30 años la provocó él. Y el problema con los moriscos también. En lugar de lo sensato hubiese sido prorrogar los mandatos y dejar a los moriscos en paz en los asentamientos que ocupaban y que les había dado permiso el padre de Isabel, de Felipe II. Eso, o sea, eso era lo sensato, ¿no? Lo sensato era dejar tranquila a Isabel Tudor, reina de Inglaterra, y dejar de decir que la quería matar. Y lo sensato hubiese sido conservar la paz que había firmado en los Países Bajos, pero no lo hizo. Entonces, es difícil decir que no tuvo el control de su destino. Todas estas cosas las decidió él, buenas o malas. Bueno, ciertamente antes de llegar a una resolución, sin embargo, Felipe II leía siempre documentos de asesoramiento, pues, por supuesto tenía asesores, y escuchaba a veces argumentos de viva voz por sus ministros principales, pero después tomaba él sus decisiones solito, solo. Escuchaba, pero las decisiones las tomaba él. Vamos a hablar ahora de un archivo que recibe el nombre de Colección de Altamira. Ustedes saben que Altamira son unas cuevas que hay aquí en España, ¿no? Con pinturas, o sea, unas cuevas de la época de la prehistoria, que ahí tienen unos símbolos y unos dibujos hechos por hombres prehistóricos. Y bueno, Altamira es una zona de España. Bueno, hay una colección, un archivo, una cantidad de documentos y papeles que se llama Colección de Altamira. Y contiene miles de billetes. Billetes son, pues, los billetes, como se llamaban en esa época, un billete puede ser una carta, un documento oficial, o puede ser un escrito del rey, breve o un escrito a lo largo de varios días. Billetes, documentos escritos. Bueno, entonces la colección de Altamira contiene miles de billetes autógrafos intercambiados entre Felipe y sus principales ministros. Esta colección Altamira no se había utilizado antes de esta biografía como parte de la información primaria que hay sobre Felipe II. Y por eso esta biografía es tan importante. Bueno, repito, allí hay, en la colección de Altamira, miles de billetes, autógrafos. Ya dije que un billete es un escrito, para simplificar, cambiados entre Felipe II y sus principales ministros. Y esto forma el corpus de material fundamental que ostenta la unidad orgánica que se deriva del proceso individual de producción de un archivo. Estas son cosas de historiografía, de cómo se hace una biografía o un estudio histórico. No tiene por qué ser una biografía. Yo ando en eso de un estudio histórico, ¿no? Pero no quiero dar datos para que no me roben la idea y además se aprovechen de mis investigaciones. Bueno, en esos billetes, bueno, en todo caso, esta biografía que vamos a usar para hablar de Felipe II, sobre todo esta, otras también, pero sobre todo esta, se ocupa muchísimo de la colección de Altamira.
y la utiliza para escribir esta biografía. En estos billetes, los voy a seguir llamando como se llamaban en el siglo XVI, el rey apuntó sus respuestas, porque es incorrecto decir escritos en el siglo XXI, hay que mantener los nombres. En estos billetes el rey apuntó sus respuestas a los problemas e informaciones que llegaban a su escritorio, desde una amplia diversidad de fuentes. Los había de todo tipo. Por ejemplo, había en Felipe II un interés por compartir detalles de su vida privada. Y esto también lo escribía en los billetes. Por ejemplo, cuándo y dónde comía, dónde dormía, qué acababa de leer, qué flores y árboles deseaba que le plantaran en sus jardines y en qué lugar de los jardines, cómo los achaques de sus ojos, piernas o muñeca, o bien un catarro o una ruin cabeza se le decía a los dolores de cabeza en el siglo XVI, le hacían retrasarse en su papeleo. Y a continuación se ponía a escribir en ese mismo escrito cosas de gobierno, después de haber hablado de lo que comió y del dolor de cabeza que tenía. Bueno, muchos billetes trataban también de lo que sus ministros llamaban con desdén menudencias, es decir, decisiones que consideraban innecesarias. Por ejemplo, ¿qué camino y horario debían seguir su mujer e hijos para reunirse con el rey para una merienda en el campo? Es decir, la mujer de Felipe II y sus hijos. Entonces él escribía qué camino sería el mejor para ir a esa reunión en el campo. Esto sus ministros lo consideraban una menudencia. Esto era simplemente una planificación sencilla, porque no necesitaban demasiada escolta. El campo era parte del palacio, todo esto estaba protegido, ¿no? Esto era una planificación sencilla que Felipe, al escribirla y a inventar varios caminos, complicaba sin necesidad. Pero esto era parte de su carácter. Por ejemplo, ¿dónde deberían los constructores? Esto es muy cómico, muy gracioso. ¿Dónde deberían los constructores colocar los excusados en San Lorenzo del Escorial? Es decir, vamos a decirlo en términos actuales, las posetas, los váter. ¿Dónde colocarlos? De eso se tenían que ocupar los albañiles, eso no era asunto de él, pero él se metió. Entonces él dijo, hagan estas necesarias a los excusados, que se llamaban así en el siglo XVI, también se les llamaba necesarias. Una necesaria era una poseta. Evidentemente es necesaria, no, bueno, una necesaria. Entonces él dijo, hagan estas necesarias, estas posetas, de manera que no den olor a la pieza de los mozos de la cocina. Es decir, hagan el baño de modo que los malos olores no lleguen a la cocina. Pero él se metía en esto. Pero después decía, para determinarlo mejor, holgara, o sea, holgara quiere decir, holgara de ver la planta de agua, pero holgara en este sentido castellano del siglo XVI quiere decir que él personalmente va a ver cómo lo están construyendo y si le parece que de esa forma los olores del necesario van a llegar a la cocina, ¿no? Entonces, la inclinación de Felipe II, aunque es una cuestión, a mí me parece importantísimo que el olor de la poseta no llegue a la cocina. Creo que a todos, ¿no? Bueno, la inclinación de Felipe II a describir su estado físico y mental y su afición a las menudencias irritaban a sus ministros. A veces describía, por ejemplo, la intensidad del catarro real, o sea, de la gripe que tenía,
Describía la intensidad del catarro real y podía al mismo tiempo comunicar a sus ministros una decisión vital para el destino de la monarquía, en el mismo documento. Estoy resfriado, tengo fiebre, tienen que hacer, y en el mismo documento ponía decisiones importantes sobre el destino del Reino de España. Bueno, como por ejemplo, cómo convencer a don Juan de Austria para que viajara a los Países Bajos y los gobernara, si se debía firmar o no una suspensión de armas con el sultán otomano, por supuesto, cuándo y dónde se había de invadir Inglaterra. Invadir Inglaterra fue una obsesión para él, por tomar 3 ejemplos, de solo un año, 1576. En cada billete, vuelvo a repetir y por última vez escrito, el rey solía pasar de asuntos públicos a privados y viceversa, sin advertencia previa a medida que acudían a su mente diferentes ideas. Era disperso. Sus ministros, asediados por el trabajo excesivo, tenían que leer cada palabra que escribía Felipe II. Obviamente estos billetes eran escritos para ser leídos por sus ministros. Henry Kamen, un historiador que ya nombré, también hizo un buen uso de la colección de Altamira, pero otros historiadores no, donde están los famosos billetes. También hay una biografía interesante, pero de ella no voy a hablar ahora. De don Manuel Fernández Álvarez, que se llama Felipe II y su tiempo. Bueno, esta obra es rica en información sobre la vida del rey entre 1527 y 1569. Y esto es abordado por nuestro historiador, en el que nos estamos basando principalmente en el tema 8, en el capítulo 8 de su libro. Allí este historiador que acabo de mencionar proporciona muchos menos datos, ¿no?, de los que realmente hay en la colección Altamira. Bueno. Jeffrey, el autor de esta biografía, utiliza la colección de Altamira y la complementa por otras fuentes primarias para levantar una atalaya, es decir, un mirador, desde el cual contemplar el mundo de Felipe II de la misma forma en que él lo hizo, o sea, tratar de meterse en su pellejo, ¿no? Se centra en aquellos asuntos a los que dedicó su atención personal, tanto pequeños como grandes, en lugar de hacerlo de otros temas, por muy importantes que fueran, en los que no estuvo directamente implicado. Sobre todo, hay más cosas, hay más billetes. Hay miles de billetes reales en la biblioteca de Zabalburu, que en otro tiempo formaba parte de la colección de Altamira y estuvo cerrada a los investigadores durante décadas, pero ahora han sido digitalizados en su totalidad, de modo que cualquiera puede leerlos y copiarlos. En segundo lugar, la red, Internet, ha revolucionado el acceso a muchas colecciones de manuscritos. Bueno, Internet ha sido fabuloso para los historiadores y para todo el mundo. O sea, la cantidad de información que encontramos en Internet es espectacular. Y hay páginas web muy serias. Si alguien las necesita, las enumero, me lo piden y en los comentarios las enumero. Hay buscadores especiales para ciertos temas y donde hay puras ponencias arbitradas, puros escritos serios, ¿no? Papers, de todo.
Bueno, en España, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Archivos Españoles en Red. Este proyecto ha puesto online, en línea, miles de documentos de los diversos archivos españoles relacionados con Felipe II. De modo que alguien que esté en Columbus, Ohio, por ejemplo, los puede localizar, leer e imprimir. Lo mismo se puede decir de Inglaterra. Hay unos archivos que se llaman State Papers Online, The Tudors, 1509, 1603, Part 2, y este archivo, que está en línea, online, proporciona acceso a los facsímiles de quizás 50.000 documentos relativos a la política exterior de las reinas María e Isabel, conservados en los archivos nacionales y la Biblioteca Británica, cada uno de ellos con un enlace a resúmenes impresos disponibles. Yo ahora estoy lidiando con muchas cosas así porque estoy escribiendo algo sobre España y Venezuela, ¿no? Venezuela perteneció a España, a la Capitanía General de Venezuela, y la mayoría de los documentos que narran la historia de Venezuela reposan en España, en la Biblioteca Nacional y sobre todo en los archivos de Sevilla y los archivos de Cádiz. Pero también los hay en muchos otros lugares. Lo que voy a escribir no es sobre las relaciones actuales, no es siglo XX ni siglo XXI, así que no se preocupe ninguna persona viva, ¿no? Me quiero ocupar de los temas que nuestros historiadores no se han ocupado nunca. Y se lo digo a Rafael Arraiz Luca. Esto de reescribir la historia leyéndose los libritos que Carrera Damas y los otros escribieron antes. O sea, ¿por qué no te metes de cabeza en esos archivos, Rafael? Qué flojo eres. En Venezuela eres alguien, aquí eres un cero a la izquierda. Un historiador tiene que ir a las fuentes primarias. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una biografía de Chávez, yo me iría a Sabaneta de Barinas a conversar con toda la gente que lo conoció de pequeño, los que estén vivos. Me iría a hablar con todos y cada uno de las personas con las que jugaba béisbol, con todos sus compañeros de estudio de la Academia Militar, todos sus amantes, etcétera, etcétera, etcétera. No estar en un escritorio donde reescribes lo que ya escribieron los 4 o 5 historiadores que Venezuela tiene, que no se han molestado mucho por revisar archivos. Ni siquiera los de la compañía guipuzcoana, que son los más importantes que hay en Venezuela, ni siquiera esos. Hasta esos les da flojera. Bueno, cierro el paréntesis. Repito, yo no sé qué estaba diciendo. Bueno, en esos archivos y la Biblioteca Británica, ya dije, cada uno de estos archivos tiene un enlace a resúmenes impresos disponibles. O sea que los puedes imprimir. Muchos de estos documentos se refieren a Felipe II y algunos fueron escritos por o para él. En Holanda, por otra parte, el Instituto de Historia de los Países Bajos puso en la red en 2005 13.000 cartas digitalizadas a Guillermo de Orange, el principal enemigo de Felipe II. Guillermo de Orange pasaría a ser el rey de Inglaterra. Estaba casado con la hija de un
de un rey, después creo que de Carlos II, no estoy muy segura. Y lo escogieron porque era protestante. Bueno, ahí están ¿cuántas dije? Las 13.000 cartas de Guillermo Orange que intercambiaron Guillermo Orange y Felipe II, que eran enemigos. Y hay enlaces a cualquier versión impresa de todas estas cartas. En tercer lugar, también existe un inmenso caudal de material impreso disponible, tanto primario como secundario. En particular, decenas de miles de páginas sobre el rey han sido publicadas bajo los auspicios de la Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Uno de los proyectos más ambiciosos y fructíferos emprendidos a finales del siglo XX, que solo en 1998 patrocinó 12 congresos, 5 grandes exposiciones y actas y catálogos respectivos, además de numerosas monografías y fuentes relativas a Felipe II. En cuarto y último lugar, se han hecho disponibles nuevas técnicas de investigación. Por ejemplo, una radiografía, esto lo he visto yo mucho en el Museo del Prado, hay que pagar para ver estas cosas, generalmente. Muy pocas veces están, casi siempre están en el sótano, ocultas, muy pocas veces se las sacan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una radiografía ha revelado que cuando hacia 1575 Sofonisba Anguisciola pintó el retrato más famoso de Felipe II, en el que sostiene un rosario, en lugar de comenzar de cero, modificó una efigie hecha 10 años antes, que mostraba a un rey mucho más joven empuñando una espada. Es decir, las radiografías ahora se le hacen a todos los cuadros. Es impresionante lo que se puede ver en el Prado. Hay que pagar para ver esto, y esto es muy delicado, esto no se puede estropear, ¿no? Le hacen una radiografía a un cuadro de Goya, de Velázquez y tal, hasta de Picasso, que es más reciente, y debajo ven el otro cuadro que pintó primero, y luego, ahora, uno se pregunta, ¿y por qué desecha el cuadro que pintó primero? Porque al pintar encima, destruye el que pintó primero, ¿no? No es que lo desechaban, es que había escasez de lienzos. No estábamos en la sociedad de consumo de hoy en día. Había pocos lienzos y eran de algodón a algodón y había muy pocos. Entonces, ciertos pintores, cuando decidían que tenían que pintar una obra importante, buscaban entre sus obras y decían, bueno, esta es una obra menor, la voy a sacrificar y voy a poner encima la otra obra. Esto nos da detalles de todos los cuadros donde aparece Felipe II. Esto a través de estas radiografías podemos ver lo que el pintor había pintado primero. E incluso, si había primero hecho un retrato de Felipe II que no le había gustado y después lo había rehecho totalmente. La radiografía nos muestra el primero, el que está debajo. Por ejemplo, también la arqueología submarina ha permitido descubrir e investigar 5 de los barcos que zarparon con la Gran Armada y que posteriormente se hundieron frente a las costas británicas o irlandesas. De modo que se han recuperado artefactos que clarifican tanto los designios de Felipe II como las razones de su fracaso. La Gran Armada, esa guerra la perdió Felipe II. A mediados del siglo XVIII, nuevamente Voltaire, argumentaba que, abro comillas, para conocer bien el tiempo de Felipe II, es necesario conocer primero su carácter, que fue en parte la causa de todos los grandes acontecimientos de su siglo. Pero no se puede
percibir, discernir su carácter por los hechos. O sea, los hechos no hablan de su carácter es el que da vida a los hechos. En 1998, recientemente, María José Rodríguez Salgado dice, abro comillas, lo que necesita aún Felipe II es una historia amplia y comprensiva que asume en su totalidad aquella época compleja y problemática, en la cual ningún príncipe logró sobrevivir. Príncipe se llamaba a todos los que detentaban el poder, fueran reyes, emperadores, por eso el libro de Maquiavelo se llama El Príncipe. Bueno, en la cual ningún príncipe logró sobrevivir sin comprometer en algún momento sus principios. Hoy, bueno, cierro comillas, hoy sabemos más sobre la vida pública y privada de Felipe II que sobre cualquier otro europeo de la edad moderna. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hace esta tipa hablándonos de los reyes españoles? Que esta es historia de Venezuela. Felipe II, mientras era rey de España, era rey de Venezuela. O sea, teníamos el mismo mandatario. Y en mi caso, como soy española y venezolana, española de origen, de sangre, pues me interesan ambos, me interesa esto por Venezuela y por España, pero a todos los venezolanos les debería interesar. Porque Venezuela es el resultado de todos los que la gobernaron, antes y después de la independencia, y Felipe II la gobernó. También leyendo los escritos de Felipe II sabemos, por ejemplo, cuántas veces dijo a sus hijas y hermanas lo mucho que las quería y lo mucho que ellas lo querían a él, porque él se daba cuenta. Gracias a indiscreciones de otros, sabemos algo de su vida sexual. Es que esto también es importante. Que en 1554, por ejemplo, manoseó a una dama de honor de su esposa María Tudor. Bueno, lo de la reina de Inglaterra era sobre todo terrible porque Felipe estaba casado con su hija y quería matar a la madre. ¿Era la hija o la hermana? Perdonen, pero yo tengo, desde que estoy en esto, siglos y siglos de reyes y no solo de España en la cabeza, ¿no? Y olvido cosas. María Tudor sí fue la esposa de Felipe II. No. No era hija de Isabel Tudor. No. Era hija de Enrique VIII de Inglaterra y de Catalina de Aragón, una española. Y sus abuelos fueron Enrique VII de Inglaterra, Isabel de York, Isabel I la Católica y Fernando II de Aragón, por supuesto, ¿no? Era hermana de Isabel I de Inglaterra. Felipe II estaba casado con la hermana de la reina que quería matar. Con la hermana de la reina de Inglaterra estaba casado Felipe II. Pues por indiscreciones sabemos que en 1554 manoseó a una dama de honor de su esposa María Tudor
mientras ella se lavaba la cara. También por indiscreciones sabemos que tuvo relaciones sexuales con Isabel de Valois. Isabel de Valois, algún día hablaremos de ella. Tiene tela, como dicen aquí en España. Tela marinera. Es decir, hay mucho que decir. Bueno, tuvo relaciones sexuales con Isabel de Valois la noche después de escoltar los huesos de San Eugenio a Toledo en noviembre de 1565. También se sabe que mantuvo una intensa vida sexual con Ana de Austria, pues acudía a su lecho cada noche del mes de enero de 1571. Bueno, dejemos esto un momento. También es importante hablar de los momentos en que Felipe II ideaba y ponía en práctica varias directrices basadas en la fe, porque era un hombre muy creyente. En 1577, por ejemplo, podemos verle aceptar a regañadientes la necesidad de llegar a un acuerdo tanto con los turcos como con los protestantes flamencos. Y más tarde, en el transcurso de un angustioso fin de semana en el Escorial, algunos meses después, tomar la decisión de incumplir el pacto, mientras mantenía aquel. También los documentos conservados nos permiten observar cómo Felipe II sobrellevó las consecuencias de sus errores, sobre todo de 3 controvertidas decisiones personales. Estas 3 controvertidas decisiones personales hubo sangre. Una de ellas fue la siguiente: permitir al inquisidor, perteneciente a la Inquisición, general Fernando de Valdés, tender una trampa al arzobispo Bartolomé Carranza. O sea, a pesar de que era muy religioso Felipe II, pues hizo que este inquisidor le tendiera una trampa al arzobispo Bartolomé Carranza. Y a continuación lo inculpó con acusaciones de herejía y sodomía en 1559. Otra cosa espantosa que hizo Felipe II. Arrestó a su propio hijo y heredero, don Carlos, y lo encarceló hasta su muerte en 1568. De esto hablaremos más también. Otra tercera cosa terrible que hizo: consintió el asesinato de Juan de Escobedo, que era el secretario de su hermanastro. Permitió la huida de los 6 asesinos y después protegió de la acción judicial al ministro que había organizado el crimen, Antonio Pérez, en 1578. Por supuesto que el crimen lo encargó él. Cada una de estas 3 decisiones originaron problemas que persiguieron a Felipe II durante varios lustros. El proceso a Carranza, el religioso al que le tendió la trampa, duró 17 años, un juicio de 17 años, y exigió tanto al rey como a su hermana Juana contestar bajo juramento a delicadas preguntas formuladas por ministros del Santo Oficio, es decir, de la Inquisición. También implicó a 4 papas y a más de un centenar de cardenales, nobles, obispos y teólogos eminentes, a pesar de que cuando terminó en 1576, el Papa dictó una sentencia tan poco severa para Carranza que Felipe quedó humillado. Es decir, que se debe haber descubierto la trampa que Felipe le hizo a Carranza, y entonces el Papa, después de 17 años de juicio, le dio un
Una pena muy pequeñita a Carranza, ¿no? Bueno, en cuanto al arresto de don Carlos, hijo de Felipe II, ocasionó una profunda incertidumbre en la corte, porque en la corte de Castilla, porque Castilla ya le había jurado fidelidad como príncipe heredero. Y esa fidelidad se la va a jurar el 31 de octubre el Senado y el Congreso de España a la princesa de Asturias, Su Alteza Real, perdón, a Su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. Bueno, ya se le había jurado fidelidad al príncipe heredero, a Carlos, hijo de Felipe II. Y si Felipe hubiera muerto, su hijo habría salido de la cárcel y habría subido al trono con total seguridad. Como observó un diplomático en la corte, dado que el príncipe odia a muerte a los ministros más favorecidos por el rey, y por eso el rey lo encarceló, el hijo del rey, Carlos, no quería a los ministros de su padre, y el rey lo encarceló. Se decía, si alguna vez don Carlos vendría a reinar, castellano siglo XVI, ellos y toda su sucesión serían arruinados. Es decir, si Carlos, el hijo de Felipe II, llegase a ser rey de España, obviamente despediría a todos los ministros de su padre y a todos sus descendientes los sacaría de la política y de sus posiciones privilegiadas. Al final, el príncipe murió en prisión después de solo 6 meses. 6 meses de confinamiento. Un hombre joven. El hijo del rey, el hijo de Felipe II. Pero casi de inmediato alguien dijo que su padre lo había asesinado. Obviamente es lo que uno se imagina, ¿no? Puesto que el rey no hizo ningún esfuerzo por desmentir estos rumores, no tardaron estos en propagarse. A Felipe II le importó un pito que dijeran que él asesinó a su hijo o que lo mandó a asesinar. Y entonces se propagaron más por toda Europa los rumores de que había matado a su hijo. Y en el tercer caso, la forma en que Felipe trató a Antonio Pérez, el secretario de su hermanastro, lo desacreditó aún más. Después de proteger al secretario durante 18 meses, posteriores al asesinato de Escobedo, Felipe le privó del cargo de mala gana, pero de modo contradictorio le permitió moverse con libertad por Madrid, rodeado de sirvientes con librea. Convertir su lujosa casilla, cerca de la estación de Atocha de hoy en día, en un casino donde se jugaban sumas astronómicas y alquilar un aposento en el Corral de Comedias de Madrid. Solo en 1590 se reconocería a Felipe II la verdad. Pérez, y abro comillas y cito a Felipe II, sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber él hecho matar a Escobedo y las causas que me dijo que había para ello. Cierro comillas. Después dice, a mi satisfacción y a la de mi conciencia, conviene saber si estas causas fueron bastantes o no, cierro comillas. O sea, después de mandar a matar al tipo, dice que por su conciencia necesita saber si las causas por las que lo mandó a matar eran verdaderas. Felipe ordenó a sus jueces recurrir a la tortura para extraer de Pérez la información necesaria para tranquilizar su conciencia.
de repente despertada, lo cual no dejaron de hacer. Sin embargo, poco después, el exsecretario huyó a Aragón, donde instigó una rebelión popular y publicó documentos que retrataban al rey no solo como cómplice del asesinato, sino también como un pedante obtuso y contumaz. El retrato íntimo pero hostil de Felipe II ha resultado extraordinariamente persistente. Es decir, ese retrato de Felipe II, esa descripción, se ha repetido a lo largo de toda la historia, hasta hoy en día. San Agustín, y me voy a la Edad Media, antes de Felipe II, escribió en una ocasión: Nemo nisi peramicitiam cognoscitur, en latín: no se puede conocer a nadie sino por la amistad. Bueno, yo creo que San Agustín aquí la pegó. Yo creo que tiene razón. La vida del famoso soberano de España, Felipe II, comienza con su concepción en la Alhambra de Granada. Dicen que allí se concibió, o sea, allí hicieron el coito sus padres y ahí se concibió. Bueno, comienza con su concepción en la Alhambra de Granada en septiembre de 1526. Bueno, si estaban ahí los reyes, era posible. Y terminó su vida en septiembre de 1603. 5 años después de su muerte, cuando cerca del pueblo de Paracuellos de Jarama, y terminó, murió en 1603. Es que esto está en castellano antiguo, esta parte que subrayé. 5 años después de su muerte, en 1608, cerca del pueblo de Paracuellos del Jarama, que queda bastante cerca de Madrid, es una ciudad bastante cerca de Madrid. Allí 5 testigos, maravillados, dijeron que vieron ascender su alma, el alma de Felipe II, del purgatorio al paraíso. Bueno, señores, a partir del próximo video, la vida cronológicamente, en orden cronológico, de Felipe II, basándome sobre todo en la fabulosa biografía de Geoffrey Parker. Espero no se hayan aburrido demasiado. Gracias. Suscríbanse al canal, porfa. Gracias.